Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, reconozcamos en este templo una de las magníficas construcciones que se encuentran en la ciudad de Roma. Esta basílica está dedicada a Cristo Salvador y fue la residencia de los papas desde los tiempos del emperador Constantino hasta que se construyó el Vaticano tal cual como hoy lo conocemos. Pero destaquemos 3 enseñanzas del Evangelio de hoy. La primera, Jesús muestra un celo profundo por la casa de Dios y de alguna manera se nos invita para que nosotros amemos y cuidemos la casa de Dios, el templo parroquial, donde vivimos la Eucaristía, donde nos encontramos en asamblea litúrgica con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Jesús se dolió porque el templo de Jerusalén se había convertido en una plaza de mercado, venta de animales, cambio de moneda extranjera por moneda nacional. Pero descubramos una segunda enseñanza. Jesús nos invita a no quedarnos solamente en el templo material, sino a adorarlo en espíritu y en verdad desde la propia vida, que es el templo espiritual. El mayor homenaje que le podemos hacer a Dios no es solamente con un templo de muros materiales, sino con una vida llevada, vivida ejemplarmente. En una tercera y última enseñanza, descubramos que el templo vivo es Jesús, su cuerpo, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de Dios, y por tanto, por ser morada de Dios, nuestro cuerpo no debemos de mancillar, no debemos de humillar ni de dañar. Nuestro cuerpo participa de esa dignidad de toda nuestra vida como hijos de Dios. Por eso, cuando pienses o conozcas a alguien que va a vender su cuerpo, dile: no prostituyas tu cuerpo, es casa de Dios. Cuando alguien dañe su cuerpo por el alcoholismo, por la droga, dile: tu cuerpo es casa de Dios. No intoxiques tu organismo alcoholizándolo o drogándolo. Cuando te tatúas en tu piel, estás mancillando el cuerpo, casa de Dios. Cuando te haces una cirugía estética sin necesidad, no estás aceptando el paso del tiempo en tu cuerpo, casa de Dios. Cuando mutilas tu cuerpo por una cirugía que busca cerrarte a la vida, no tener más hijos, haciendo un ligamiento de las trompas de falopio, haciendo una vasectomía, yo te hago una pregunta: si tu mano no quiere robar, ¿la educas para que no robe o mutilas tu mano? Si tu cuerpo no quiere tener más hijos, ¿educas a tu cuerpo para que no tenga más hijos o mutilas tu sistema reproductor dañándolo? Mira las consecuencias de cómo hay que adorar a Cristo en el cuerpo de la propia vida, porque somos templo del Espíritu Santo. Que el Señor te acompañe a valorar tu vida,
a no desdecir ni renegar de tu cuerpo, casa de Dios. Y que Él te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encuéntranos en Instagram como Amén Comunicaciones. No tal cual como hoy lo conocemos. Pero destaquemos 3 enseñanzas del Evangelio de hoy. La primera, Jesús muestra un celo profundo por la casa de Dios y de alguna manera se nos invita para que nosotros amemos y cuidemos la casa de Dios, el templo parroquial, donde vivimos la Eucaristía, donde nos encontramos en asamblea litúrgica con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Jesús se dolió porque el templo de Jerusalén se había convertido en una plaza de mercado, venta de animales, cambio de moneda extranjera por moneda nacional. Pero descubramos una segunda enseñanza. Jesús nos invita a no quedarnos solamente en el templo material, sino a adorarlo en espíritu y en verdad desde la propia vida, que es el templo espiritual. Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruyan esto. Tu cuerpo es casa de Dios. No intoxiques tu organismo alcoholizándolo o drogándolo. Cuando te tatúas en tu piel, estás mancillando el cuerpo, casa de Dios. Cuando te haces una cirugía estética sin necesidad, no estás afectando el paso del tiempo en tu cuerpo, casa de Dios. Cuando mutilas tu cuerpo por una cirugía que busca cerrarte a la vida, no tener más hijos, haciendo un ligamiento de las trompas de falopio, haciendo una vasectomía, yo te hago una pregunta: si tu mano no quiere robar, ¿la educas para que no robe o mutilas tu mano? Si tu cuerpo no quiere tener más hijos, ¿educas a tu cuerpo para que no tenga más hijos o mutilas tu sistema reproductor dañando? El mayor homenaje que le podemos hacer a Dios no es solamente con un templo de muros materiales, sino con una vida llevada, vivida ejemplarmente. En una tercera y última enseñanza, descubramos que el templo vivo es Jesús, su cuerpo, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de Dios, y por tanto, por ser morada de Dios, nuestro cuerpo no debemos de mancillar, no debemos de humillar ni de dañar. Nuestro cuerpo participa de esa dignidad de toda nuestra vida como hijos de Dios. Por eso, cuando pienses o conozcas a alguien que va a vender su cuerpo, dile: no prostituyas tu cuerpo, es casa de Dios. Cuando alguien dañe su cuerpo por el alcoholismo, por la droga, dile: Ese templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, reconozcamos en este templo una de las magníficas construcciones que se encuentran en la ciudad de Roma,
Esta basílica está dedicada a Cristo Salvador y fue la residencia de los papas desde los tiempos del emperador Constantino hasta que se construyó el Vaticano